Shalom, mis hermanos, paz para todos en este día de que Dios nos conceda, que el Padre nos conceda poder tener un día de descanso en paz, aunque muchos están descansando por mucho tiempo. Amén. Oramos, mis hermanos, para entregar este tiempo al Señor. Padre Santo y Padre bueno, bendito y alabado sea tu santo nombre. A ti damos toda gloria y toda honra y toda alabanza y todo loor, porque tú eres nuestro Elohim, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Hacedor, nuestro Ayudador, nuestro Guardador. Eres tú y nuestro Proveedor, Padre. Tú lo eres todo, Padre eterno. Por eso a ti reconocemos, Señor, que solo tú eres Elohim y no hay Elohim fuera de ti, Padre amado, y reconocemos la grandeza de tu amor que derramaste sobre nuestras vidas por la gracia del Cordero Santo, de Jesús el Mesías, nuestro Señor. Padre amado, dando gracias a ti por este día, por la vida, la salud y toda la muchedumbre de tu misericordia, bondades y benignidades, Padre amado. Y Padre eterno, asimismo venimos a ti, Señor, suplicando al Señor que vive y reina a tu diestra, Señor, que interceda por nosotros, por nuestras necesidades, por nuestras aflicciones, por nuestras luchas. Y te pedimos, Padre, por la gracia de tu Hijo amado, Señor, que tengas tu misericordia y clemencia de toda la humanidad, Señor, de todos nosotros, de aquellos que padecen y sufren de esta enfermedad. Padre eterno, solo tú sabes lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo, Padre eterno. Solo tú conoces la verdad de todas las cosas, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos en lo que tú, Señor, en tu voluntad, Señor, quieres que nos concentremos como hijos tuyos. Y que tú nos ilumines y nos enseñes y nos reveles, Señor, para perseverar en la fe y en ti. Te pedimos misericordia por todos aquellos que sufren, que padecen, Señor, en este día. No solamente de este COVID-19, sino de toda otra enfermedad, Señor. De aquellos que están postrados en sus camas, orando, clamando a ti, deseando, anhelando la salud, la vida. Por aquellos que tienen problemas, Padre eterno, tanto económicos, físicos, que tu misericordia también sea con todos ellos. Por los que no tienen empleo, Padre amado, y por los inmigrantes, por los extranjeros en cada nación, Padre eterno, y por todos aquellos, Señor, que están en necesidad, sea espiritual, física, material, por los que aún no te conocen, Padre eterno, para que abra los ojos, el entendimiento, el corazón, los oídos de toda esta nación, de esta humanidad, Señor, y que podamos buscar en este tiempo, Padre, porque todo lo que haces es bueno, Padre eterno, como dice la Escritura, para los que te aman, Señor, todas las cosas obran para bien, Padre eterno. Aún en medio de tanta aflicción y tanta incertidumbre, confiamos, Padre amado, que todo es para nuestro bien. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos y te damos gracias. Amén, Padre eterno. Amén, mis hermanos. Hoy continuamos en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amén. Vamos a tratar de cubrir todo el capítulo, si así el Señor lo permite. Y pedirle al Padre que nos ilumine a través de esta palabra para hacernos sabios y entendidos en cuanto a su voluntad y saber entonces conocer los tiempos. Amén. Padre amado, dice la Escritura en el capítulo 4 de Primera de Juan, versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si proceden de Elohim, de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conoced el espíritu de Elohim. Todo espíritu que confiesa que Jesús el Mesías ha venido en carne, procede de Elohim, o procede de Dios. Y todo espíritu, todo ruach, o todo neuma, como dice en griego, que no confiesa a Yeshua, no procede de Elohim, no procede de Dios. Y este es el del anticristo, del que habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros procedéis de Elohim y los habéis vencido, pues mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos proceden del mundo, por eso hablan de parte del mundo, y el mundo los escucha. Nosotros procedemos
de Dios, de Elohim. El que conoce a Elohim nos escucha. El que no procede de Elohim no nos escucha. Por eso conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Amén. Vamos a parar allí para meditar en esta primera porción de lo que el discípulo Juan nos está queriendo enseñar. Claramente, todo el propósito de la Escritura es instruirnos en la verdad, en que los hijos de Dios, en aquellos que hemos amado a Dios, o que amamos a Dios, o que buscamos a Dios, que hemos creído en el Padre y en Yeshua el Mesías su Hijo. Entonces todo esto es para nuestra instrucción, para que seamos sabios, para que seamos entendidos, para que no seamos, como dice, como la ola la ola del mar que es arrastrada por el viento y va según el viento la dirige. Los creyentes no podemos ser así, porque realmente para eso se nos da el conocimiento y el entendimiento. Amén. Y como dice el discípulo Pedro, Kefas, tenemos la palabra profética que es más segura. O sea que todo está basado en el conocimiento y entendimiento que tengamos de lo que el Padre reveló a través de los profetas, a través de su Hijo y a través de los discípulos. Por eso insistimos tanto en el conocimiento de la Escritura, en el conocimiento de la palabra, porque es ella la que nos va a guardar, es ella la que nos va a proteger, es ella la que nos va a dar la fuerza, es ella la que nos va a mostrar el camino de lo que por donde debemos ir. Y aún en este tiempo, en este capítulo, nos va a enseñar que tenemos que aprender a discernir cómo saber qué espíritu procede de Elohim y qué espíritu no procede de Elohim. Y aquí nos da una pauta, pero en realidad tenemos que mirar mucho más allá de las cortas palabras que Juan escribe aquí, porque claramente ya él ha hecho revelación en el Evangelio. Yeshua mismo reveló qué espíritu procede de Elohim y qué espíritu no procede de Elohim. Entonces claramente esto es solamente un apunte más a ese conocimiento que debemos tener, pero ya sabiendo que hemos entendido y conocido otra manera de discernir qué espíritu es de Elohim y qué espíritu no es de Elohim. Y es el Padre o Elohim, cuando dio la Torá a Moisés, la instrucción a Moisés para el pueblo de Israel en el desierto, en el libro de Deuteronomio o de Barín, como se conoce en el Tanaj, dice que si se levantare un profeta e hiciere milagros, e hiciere maravillas, y tuviere sueños y se cumpliere lo que él anuncia. Dice, pero luego los invita a ir a adorar dioses ajenos, no los sigáis. Y la respuesta que da la Escritura de por qué que un falso profeta tenga poder para hacer milagros, para hacer cosas, dice la Escritura allí que es para probar al pueblo. Así que lo que el pueblo tiene que hacer es discernir y no guiarse por los ojos, no por lo que ven sus ojos, porque recuerde que también está anunciado para el final de los tiempos que vendrá un poder engañoso, que el mismo Elohim va a permitir que se levante. Y dice que si fuese posible, engañará aún a los escogidos. Claramente no son engañados porque la verdad los guarda, el espíritu de verdad guarda al verdadero creyente, aquel que realmente ha buscado o ha adquirido el conocimiento y entendimiento de la voluntad de nuestro Padre. Amén. Así que el tema aquí es claro, es cómo saber si un espíritu proviene de Elohim o no. Cómo saber la diferencia entre un espíritu de error, de engaño, de mentira, a un espíritu de verdad. Dice que no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Primeramente nos dice en Isaías,
hay una palabra que yo la uso mucho porque la aplico a mi propia vida. Cuando siento que mi corazón se inclina hacia ciertas cosas en este mundo, porque a veces nos dejamos inquietar por ciertas cosas, y dice allí que maldito el hombre que confía en el hombre, que pone carne por el brazo y se aparta de Yahweh. Amén. Claramente quiere decir que ahora también nos dice que el engañoso es el corazón más que todas las cosas. Amén. Así que uno no puede confiar en la apariencia de las cosas. No puede confiar aún en lo que ven mis ojos, porque no veo lo que está detrás de esa apariencia o de esa obra o de ese comportamiento. Amén. Aún las buenas obras no son tan buenas cuando se disciernen claramente a través de el Espíritu de verdad y de la Escritura. Y hoy en día sí que es importante esta palabra, porque hoy en día hay un mover de mucha gente diciendo muchas cosas, y uno dice una cosa y otro dice otra cosa y otro dice otra cosa, y el punto es de que algunos pueden caer, y no digo que estoy cayendo, pero algunos podemos caer en la tentación de dar crédito a este o dar crédito a aquel, porque dice esto, porque dice aquello. Amén. Y es allí donde la Escritura realmente nos frena. Recuerde que uno de los frutos del Espíritu es tener templanza. Amén. Tener templanza es saber dominarse, saber controlarse, y no dejarse mover por la información, por el sentimiento que a veces se trata de mover a través de la información, sino que nosotros realmente pesemos las cosas, y sobre todo en oración pedirle al Padre que nos ayude a entender y a comprender lo que está pasando, y dejar que sea Él el que nos va guiando y dirigiendo. Amén. Por eso es que mucha gente, siendo creyente, termina cometiendo el error de creer las cosas que dicen por ahí, y dice algo en la Escritura que es interesante. No sé si ustedes lo han leído, pero dice: no salgas en defensa del primero que aboga por su causa. Fíjese bien, no vaya a ser que venga el otro y lo avergüence. Quiere decir que a veces una persona puede levantarse y decir lo que le está pasando y la injusticia y todo aquello, y hacerse como la víctima, o demostrar que hay engaño, que hay esto y aquello, y a veces creemos y caemos en el error de creer ese mensaje o lo que se está diciendo, y entonces sin dar lugar a oír la otra parte, a oír a aquel del cual se están diciendo estas cosas. Amén. Y entonces después lo que sucede es que cuando la otra parte se manifiesta y habla, y entonces lo que damos de cuenta de que todo era una manipulación y un engaño, y realmente uno queda avergonzado. Amén. Y hay quienes defienden a los hombres porque hacen ciertas cosas buenas, sin importar lo malo que hacen también. Amén. O sin querer verlo muchas veces, el mal que hacen. Amén. Entonces, lo que el Padre quiere de nosotros, lo que la Escritura, y esto es para los hijos de Dios y para todo aquel que quiere hacer la voluntad de Elohim, del Padre, no es para todo el mundo, es para nosotros, que seamos sabios, que seamos entendidos, y no corramos como el mundo, y no seamos como la ola que es movida por el viento. Amén. Sino que seamos de un solo espíritu. Entonces dice que probad los espíritus. ¿Cómo se prueba un espíritu? Pues claramente siguiendo todos los consejos que la Escritura nos da para reconocer qué espíritu procede de Elohim y qué no. Dice: si proceden de Elohim, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Una de las particularidades que tiene el falso profeta es que siempre va a buscar cómo llegar a las personas conociendo la necesidad de las personas, lo que la gente quiere oír o lo que la gente le gusta oír.
Entonces, manipulando la información, claramente quiere llegar a las personas y manipula sus sentimientos, manipula con su información, y claramente pues las personas se dejan llevar por esto y terminan siendo, y eso tiene el falso profeta, y el mundo lo vemos. Hoy hay academias, hay estudio, en las universidades se enseña cómo manipular los sentimientos y las emociones de las personas. Esto se sabe aún, tristemente, en la religión está sucediendo, amén, que es la parte que más nos compete a nosotros. Dice, en esto conoced el espíritu de Elohim. Todo espíritu que confiesa que Yeshua, el Mesías, ha venido en carne, procede de Elohim. O sea, todo aquel que predica, que enseña que Yeshua realmente fue un hombre que nació de una mujer, que por medio de la mujer vino y fue un hombre y compartió nuestras, como dicen hebreos, participó de nuestra sangre y nuestra carne y fue semejante a nosotros pero sin pecado. Claramente entonces ese espíritu habla conforme a la verdad de Elohim. Amén. Lo cual quiere decir que, y dice, y todo espíritu que no confiesa a Yeshua, o sea, que no confiesa que él vino en carne, que fue un hombre, que fue un ser humano de carne y hueso, dice, no procede de Elohim. Y este es el anticristo, de que habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. En realidad, hoy en día no se escucha mucho sobre alguien que hable abiertamente acerca de, o no es muy común, no es muy conocida este tipo de enseñanza, o de alguien que niegue que Yeshua vino en cuerpo. ¿Amén? Pero sí lo hay en el gnosticismo. ¿Amén? Y en las corrientes gnósticas, que son muy secretas, son muy populares, pero sí están allí, y mucha gente cae en ese tipo de corriente, de misticismo, y termina creyendo todo esto de que Yeshua no vino, sino que fue una apariencia y que en realidad no fue un hombre como nosotros. Amén. Lo cual claramente, ¿cuál sería el problema de todo eso? ¿Cuál sería el problema de que Yeshua realmente no fue un hombre, sino que fue una apariencia? Pues que en todo el sufrimiento y todas las pruebas que la Escritura dice que fue sometido a pruebas y aflicciones, y que fue sometido a tentaciones, entonces todo eso sería falso si él realmente no fue un hombre. Sería falso lo que dice el libro de Hebreos cuando dice de que Dios lo hizo pasar por aflicción y sufrimiento para que fuese misericordioso para con nosotros, para que como sumo sacerdote él pudiera entendernos y comprender. Eso sería falso. Aún la misma redención sería falsa, porque entonces él no fue obediente realmente en la carne y no sufrió en la carne lo que realmente se nos muestra por la Escritura que él padeció y sufrió. Entonces, ahora, pero eso es algo que, gracias a Dios, no está tan propagado, pero sí está en el mundo. Si hay corrientes esotéricas, si hay corrientes místicas, si hay corrientes gnósticas que hablan de estas cosas y enseñan estas cosas, y hay muchos que la creen. Amén. Que Yeshua realmente vino en carne y hueso a este mundo. Amén. Y que realmente fue eso lo que realmente lo hizo ser nuestro Redentor y la propiciación por nuestros pecados, porque al permanecer puro y sin mancha y sin pecado, pues pudo ser nuestro libertador y nuestro liberador. Dice, ahora también esto se aplica, aunque esto solamente está diciendo él, de que todo aquel que confiesa que Yeshua vino en carne, pues claramente no es suficiente para pensar de que solamente porque alguien diga de que Yeshua vino en carne, ya entonces es un espíritu de Dios. Es una de las señales que nos muestra de que claramente está hablando de parte de Dios. Pero recuerde que uno de los problemas que tiene el engañador es que usa parte verdad y que usa parte verdad para introducir la mentira y el engaño. Amén.
Así que claramente no es solamente esto lo que se tiene en cuenta para saber, no porque una persona se para a predicar y hablar del Evangelio o de la palabra, y porque dice que Jesús vino en carne, entonces ya tenemos que creerle. Amén. Sino que es una de las cosas que hay que tener en cuenta para poder saber si procede de Dios o no. Amén. Pero va a haber otra prueba más grande que realmente va a revelar más si un espíritu viene de Dios o no. Luego dice: hijitos, vosotros procedéis de Dios y los habéis vencido, pues mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. O sea, este grupo de personas a las que Juan escribe esa prueba y habían resistido esa tentación y habían resistido esa prueba de recibir esta doctrina, esta enseñanza que negaba la existencia de Yeshua como el Mesías. Ahora, ellos proceden del mundo. O sea, ¿qué significa de que todo aquel que trae este tipo de doctrinas que no es conforme a la verdad procede del mundo? Porque viene de su propio invento. Es como aquel que niega que Yeshua es el Mesías. Amén. Y quiere entonces imponer de que uno puede salvarse o que uno puede acercar a Dios de otra manera, o que aún los ateos van a ser salvos si realmente hacen el bien y practican la justicia. O sea, negar que la salvación solamente es a través de Jesús el Mesías, aun cuando la persona que supuestamente habla de Dios, pero que anuncia estas cosas, que hace creer al mundo de que no se necesita solamente creer en Yeshua para poder acercarse a Dios o para poder ser salvo, entonces claramente está engañando. Y aun cuando esa persona predica a Cristo, predica al Mesías, a Yeshua, pero está mintiendo en otros aspectos. Amén. Y eso es lo que hay que tener cuidado. No porque alguien habla de Dios, entonces claramente vamos a creer todo lo que dice. No, hay que discernir la Escritura. Hay que discernir todas sus palabras conforme a lo que está revelado. Amén. Por eso dice que hablan del mundo. ¿Por qué? Porque porque tienen el espíritu del mundo. ¿Cuál es el espíritu del mundo? Pues aquel que solo busca sacar provecho del humano, sacar provecho material de lo que nos rodea. Solo nos importa la avaricia, la codicia, la ambición, el poder y todas estas cosas. Y por eso la gente miente y engaña y roba y aún se viste de apariencia de cosas para poder engañar y poder sacar su provecho. Lo único que les importa es lo que ellos quieren y no la verdad. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, por ser el mundo, porque el mundo piensa así. El mundo todo lo que hace es por egoísmo. Todo lo hace para el propio bien del mundo. No buscan la gloria de Dios, no buscan exaltar y alabar a Dios, sino que buscan es complacerse a sí mismos. Amén. Por eso hablan de parte del mundo y el mundo los escucha. Amén. Es lo que por eso Juan antes en el capítulo 2 nos habla de que no amemos al mundo, ni lo que está en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de ¿qué? La codicia de los ojos y la soberbia de la vida no proviene del Padre. La soberbia de la vida es la ostentación de tener. Amén. Entonces dice, ellos proceden del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los escucha. El que es de Dios no va a escuchar. El que está afirmado en la verdad, el que conoce y entiende la verdad, no va a caer. Recuerde, solo los escogidos, solo aquellos que realmente, y no fueron escogidos porque Dios quiso que fueran escogidos, sino porque desarrollaron esa fe, desarrollaron ese deseo de conocer para poder agradar a Dios, porque todo lo que hacemos al leer la Escritura es conocer al Padre y conocer al Hijo, y así poder saber entonces cómo le vamos a agradar, cómo vamos realmente a cumplir sus mandamientos, su voluntad. Eso es lo que nos mueve. Por eso dice más adelante, dice, nosotros procedemos, dice, de Dios. El que conoce a Elohim nos escucha. Entonces claramente Yeshua también lo dijo, el que quiere hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina que hablo es de Dios. O sea, porque Dios mismo desea
guiarnos, de revelarnos, de darnos entendimiento, de darnos revelación. Pero si somos perezosos y no queremos y menospreciamos, que eso no es tan importante, que no se necesita saber tanto, pues entonces claramente así también el Señor va a tratar con nosotros. Amén. Dice, nosotros procedemos de Elohim, el que conoce a Elohim nos escucha, el que no procede de Elohim no nos escucha. Por eso conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de error. El que es de Dios escucha lo que es de Dios, y el que es del mundo escucha lo que es del mundo. El que es del mundo no escucha lo que es de Dios, y el que es de Dios no escucha lo que es del mundo. Y ahí está la diferencia, porque la Escritura dice que ¿qué compañerismo tienen las tinieblas y la luz? No puede haber ningún compañerismo allí. Están separados. Una de las cosas que uno ve en Jesús el Mesías, y lo digo para este tiempo, porque en este tiempo vemos que los creyentes se están metiendo en cuestiones de política y en cuestiones de cosas que se dicen. Pero cuando uno ve al Mesías, cuántas cosas malas habían en cuanto al gobierno en Israel, en cuanto a lo que los romanos hacían, cómo explotaban, cómo abusaban de los judíos, cómo los mismos sacerdotes ni siquiera seguían lo que la ley establecida de que tenía que ser por descendencia y que era vitalicio, sino cómo los romanos llegaron a imponer su voluntad de decir quién era sacerdote y quién era sacerdote. Pero vemos que Jesús en ningún momento se metió en esos temas. No le dijo a Caifás, tú no puedes, tú de qué hablas de que sacerdote si tú no tienes derecho a eso. Que Caifás fue puesto por los romanos. Amén. Cuando habían puesto primero a Anás, su suegro, y lo despidieron, y luego pusieron a Caifás, pero el Señor no se metió en eso. Al Sanedrín, que también tenía sus faltas, tampoco se metió con ellos. Simplemente al que lo buscó le enseñó, y aquel que lo confrontó pues le habló directamente en la cara, pero no entró a favorecer a nadie, ni a criticar, ni a decir nada acerca de las cuestiones del gobierno. Porque una cosa que vemos en la Escritura, mi hermano, y se lo digo a usted que ama a Dios, a usted que quiere a Dios, los hijos de Dios, nuestro único enfoque debe ser buscar y agradar al Padre. Ese es nuestro único enfoque. El mundo es mentiroso, el mundo engaña, el mundo confunde, el mundo abusa, explota. No se puede creer en nadie que está en el mundo, así hable de Dios. Porque aunque una persona hable de Dios, mientras cometa injusticias, entonces tampoco es de Dios. Pero cometemos el error que, porque es que habla de Dios, porque es que mira, está a favor de esto, está a favor de aquello. Pero en realidad nos damos de cuenta que también comete injusticias. Y ha cometido injusticias. Amén. Y es aquí donde vamos entonces a entender qué es lo que realmente Dios quiere de nosotros como creyentes. Que nosotros nos preocupemos de lo que es más importante, de desarrollar el Espíritu de Dios que Dios nos ha dado, para que entonces demos testimonio de que somos de Dios. Amén. Dice aquí en el versículo 7: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor procede de Elohim. Todo el que ama es nacido de Elohim y conoce a Elohim. Y aquí está el sello. Y el sello es que Dios conoce a los que son suyos. Y los que son suyos han aprendido a amar. Y han aprendido a amar porque hemos recibido el espíritu de Elohim, de Dios. Nadie que sea de Dios va a hacer el mal. Nadie que sea de Dios va a buscar provecho alguno. No va a usar el evangelio para su propio provecho. No va a mentir, porque simplemente necesita mentir para que entonces las cosas le beneficien. El amor, dice en 1 Corintios, quiero que me acompañen allí, mi hermano, 1 Corintios 13, 4, 7. Ya usted lo ha leído, pero es necesario que lo recordemos. Dice 1 Corintios 13, 4, dice:
Dice el 3. Y aun si repartiera todas mis posesiones y entregara mi cuerpo para gloriarme, y no tuviera amor, de nada me sirve. Amén. El amor es sufrido, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no actúa indebidamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra en la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Amén. Entonces, claramente, y dice en otra parte de la Escritura, que el que ama a su prójimo ha cumplido la Torah, la instrucción de Dios. Ahora, ¿por qué es que Juan hace tanto énfasis en el amor? En el amor al prójimo, en el amor de los unos de nosotros, en el amar a nuestro hermano. Porque es allí donde se manifiesta quién es de Dios y quién no es de Dios. Si una persona comete injusticia o hace algo por vanagloria o por interés o por avaricia o por codicia o por ambición o por deseo de poder o por querer mostrarse, claramente es egoísta. No importa cuán buena sea la obra que haga, si esa obra tiene algo de egoísmo, entonces no es buena, en el sentido de que no es de Dios. Porque los malos también saben hacer cosas buenas. Los malos son los que más saben hacer cosas buenas porque necesitan tener la apariencia de bondad, de misericordia, para poder engañar y confundir. Y la gente, con tal que reciben el bien, no les importa quién se lo da. Y entonces ven al que les hace el bien como que es un santo, es algo bueno, cuando en realidad no están discerniendo el espíritu de donde provino ese bien que ellos recibieron. Amén, mis hermanos. Entonces dice que por eso que Juan comenzó diciendo de que hay que discernir los espíritus. No se le puede creer a todo espíritu. No a todo aquel que hace el bien es de parte de Dios. Porque como dice la Escritura, podemos repartir los bienes y poder hacer, pero si buscamos nuestro propio beneficio, entonces no hay amor. Y donde no hay amor, entonces en realidad no glorifica a Dios. Dice que hay que entender la palabra ruach, que viene del hebreo, que se traduce como neuma en griego y espíritu en nuestro idioma. ¿Cómo se dice un espíritu? ¿Qué es un espíritu? ¿A qué se refiere con que hay que discernir y no creer a los espíritus? ¿Son los espíritus los que hablan o son las personas los que hablan? ¿Qué es el Rúa en sí? El Rúa hemos enseñado, y ya lo hemos dicho otras veces, de que no hace referencia exactamente a una persona solamente. Puede hacer referencia a un ser. Pero el Rúa es aquello que motiva, que inspira, que mueve la intención de lo que una persona dice. Ese es su espíritu. Por eso decimos que tiene un espíritu de maldad, que tiene un espíritu de envidia. No porque el espíritu de envidia exista como ser, sino porque lo que mueve a esa persona es la envidia, es la codicia, es la avaricia. Y una persona que está movida por un espíritu inmundo, claramente, si tiene que hacer algo bueno para poderlo obtener su provecho, su propósito, lo va a hacer. Pero el problema es que muchas veces las personas no vemos sino el bien que recibimos, y nos gusta recibir el bien, y nos gusta recibir los favores, y nos gusta recibir las buenas cosas, pero no discernimos lo que hay detrás de esa buena obra, de esa buena causa, que aparentemente es buena. Y en esto estamos fallando. Por eso es que vemos los creyentes nos estamos metiendo en problemas, apoyando cosas y diciendo cosas sin ni siquiera discernir. Amén. Somos ciudadanos, somos personas que participamos de la sociedad, pero tenemos discernimiento. Sabemos qué se puede hacer y qué no se puede hacer, qué se debe hacer y qué no se debe hacer. ¿Pero por qué? Porque la Escritura nos instruye, el Espíritu de Dios nos instruye. Amén. Hay que tener cuidado.
Y quiero decir, hablando de este espíritu de maldad, en este tiempo que estamos viviendo, con esta pandemia y estas cosas, es donde se ha manifestado más el espíritu de maldad que hay en el ser humano. Cuando uno escucha todas las cosas que dicen, todas estas teorías de conspiración y todo eso, pues no le extraña a nosotros. El creyente no puede extrañarse de eso, de que el hombre sea tan malvado, que pueda dar una causa para su beneficio. Amén. No podemos extrañarnos de que todas las naciones quieran participar de una maldad o de una injusticia. Eso no nos debe extrañar. Eso es el mundo. El mundo está guiado por la maldad y por la injusticia. Y recuerde que no hemos visto nada. Vienen cosas peores de parte de la maldad. El ser humano va a llegar a extremos y las tinieblas están preparando todo eso. Amén. Porque la maldad tiene que manifestarse desde las mismas tinieblas. Y se va a manifestar. Las mismas tinieblas van a producir. Tanto así dice la Escritura que el mismo Satanás le dará el poder al hombre para que el hombre entonces haga todo lo que las tinieblas quieren. Y no solamente Satanás, dice la Escritura, sino que las mismas naciones darán el poder al hombre para que entonces se cumpla la voluntad de las tinieblas, el plan que las tinieblas están trayendo. Amén. Y uno se pregunta, ¿por qué Satanás querría darle el poder a alguien? ¿Por qué las naciones, que todas son ambiciosas y todas buscan su propio poder y ser poderosas en la economía y dominar todo y controlar todo, ¿por qué estarían dispuestas a darle a un hombre todo su poder? Amén. Eso es para que veamos la grandeza de la maldad que hay detrás de las tinieblas y de todo lo que está viniendo. Amén. Y que si hoy nos admiramos de ver que si es verdad, porque no puedo decirlo que si es verdad o no es verdad, de que todo esto es planeado y es organizado por los hombres y todo eso, pues no es de sorprendernos los que vendrá después. Amén. Y aun cuando los hombres pataleen y digan y se levanten y se rebelen, todo se va a cumplir. Las tinieblas tienen su plan y Dios va a permitir que ese plan se cumpla. Así que no hay forma. Recuerda lo que hemos hablado. Recuerda cuando Israel desobedeció, cuando Moisés mandó espías a Israel para reconocer la tierra, y vinieron, y entonces vinieron desanimados porque no creyeron en Dios, que Dios podía derrotar a esos gigantes y a esos seres. Y entonces cuando Dios se enojó y ya dijo que no entrarían ellos en la tierra prometida, quisieron ir por ellos mismos, porque una vez que Dios establece algo, nada ni nadie lo puede cambiar. Y lo que la Escritura dice, no es que yo tenga un espíritu pesimista, sino que la Escritura dice que la maldad se va a manifestar de una manera que el ser humano, pues más que todo para nosotros creyentes, porque el mundo, que dice la Escritura, el que es del mundo, el mundo lo ama. La gente que va a estar con este espíritu, va a estar con esta maldad que se manifiesta, no van a sufrir nada, van a sufrir de parte de Dios. Pero los creyentes son los que van a sufrir las consecuencias del mal que vengan. Amén. Pero por ahora el mal es para todo el mundo. Amén. Así que ese es el espíritu que donde no hay amor, y no puede haber amor porque el amor viene de Dios, lo que hay es maldad, lo que hay es engaño, lo que hay es triquiñuela. Amén. Lo que hay es deseo de avaricia y todas estas cosas. Dice, el que no ama no conoció a Elohim, porque Elohim es amor. No importa que una persona hable de Elohim, hable del Padre, hable de Dios, hable de Yeshua, hable de Jesús. Si no ama, si aún le puede hacer maldad, la injusticia, si la avaricia y la codicia y la ambición y todo eso le puede, y las cosas del mundo le pueden, entonces no ha conocido a Elohim. Porque él conoce a Dios, y el que va conociendo a Dios
cada día su vida va siendo transformada, a imponer el amor en su vida, antes que la avaricia y todas estas cosas. En esto fue manifestado el amor de Elohim en nosotros, en que Elohim envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por medio de él. En esto está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Elohim, sino que él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. ¿En el mundo hay amor? Sí. El amor de padres, el amor de esposos, el amor eros, el amor filial. Pero ese no es el amor que Dios puede poner en el hombre. El amor que está dispuesto al sacrificio, a darlo todo, aún a morir en bien de otro, pero no buscando su propia vanagloria. Entonces, dice que ahora ese amor, el mundo, el hombre no lo tiene. Porque ese amor viene de Dios. Es Dios el que capacita al hombre para amar de esa manera. Porque solo Dios pudo amarnos de esa manera. Que aún siendo pecadores, dice la Escritura, Dios, pasando por alto nuestros pecados, envió a su Hijo para ponerlo como propiciación para nuestra reconciliación para con Él. Y Yeshua mismo no buscó ningún interés para Él, sino que todo lo que hizo, lo hizo sabiendo que para que nosotros pudiésemos ser redimidos. Y fue en ese amor del Padre y en ese amor por nosotros y por todos los creyentes que Él estuvo dispuesto a vivir la vida tal como el Padre lo envió. Y por eso es que Él pudo mostrarnos lo que es el amor de Dios, y pudo mostrarnos el amor de Dios en su propia vida, porque todo lo que hizo Yeshua el Mesías fue amar. No hizo nada por egoísmo ni para Él mismo, sino que tuvo compasión, tuvo misericordia, tuvo paciencia. Y todo eso lo hizo por amor, no solamente de los discípulos y aquellos que lo oyeron, sino de todos nosotros que habríamos de creer con el tiempo. Amén. Dice, uno no ama a Dios. La Escritura viene y creemos. Y cuando creemos a la Escritura, cuando creemos al mensaje, cuando creemos a la palabra, entonces por esa fe Dios empieza a manifestar su amor en nosotros y empieza a darnos conciencia, porque muchas veces nosotros no nos hemos detenido a examinar si Dios te ama. Porque mucha gente en medio de estas pandemias, en medio de estos sufrimientos y aflicciones, preguntan, ¿dónde está el amor de Dios? Pero aquel que realmente ha percibido el amor de Dios en su vida, solamente con reflexionar un poco de todo lo que uno ha vivido, de todo lo que uno hizo, de todos los errores, de todas las equivocaciones, de todas las injusticias, de todas las maldades que uno hizo, porque también era igual que el mundo, tenía avaricias, tenía codicias, tenía deseos, tenía anhelos, y todo eso que uno, cada cosa que uno empieza a reflexionar desde que uno tiene conciencia de la maldad que uno hizo, y saber que Dios perdonó todo eso, que no solamente me perdonó, sino que tuvo misericordia de mí, que iba por el camino equivocado y me hizo ver el camino correcto, me hizo enderezar mis pasos, me hizo reflexionar en lo que antes pensaba, en lo que yo creía que debía amar, en lo que yo creí que era importante en esta vida. Me hizo comprender que realmente lo más importante no soy yo, sino lo más importante es mi prójimo, y es Dios, y que todo lo que haga, lo haga por amor a Él, porque el que ama a Dios, todo lo hace es para la gloria de Dios. Porque por eso al Mesías le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento mayor? Él dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a este, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, claramente, todos los que amamos a Dios, todo lo que hacemos, lo hacemos en el deseo de que Dios sea glorificado, de que Dios sea exaltado, porque eso es lo que hizo Yeshua el Mesías. Todo lo que Yeshua hizo, lo hizo en el deseo, en la voluntad de que el Padre fuese conocido, de que el Padre fuese exaltado por su obra. Y dice la Escritura que cada vez que Él hacía las cosas, dice, los hombres glorificaban a Dios
por la misericordia y por todo el bien que traía. Entonces, cuando un creyente se despoja, renuncia a ese egoísmo, a esa avaricia, a esa codicia, a esa ambición, a ese espíritu del mundo, y empieza realmente a pensar que cómo glorificar a Dios en su vida y cómo anhelar que Dios lo use como un instrumento para que entonces todo el bien que haga realmente sea para manifestar que como Dios es invocado en mi vida, entonces Dios sea glorificado. Que la gente pueda ver, no que nosotros hicimos el bien, sino que Dios cambió nuestras vidas y que ahora ese bien llega a ellos, no porque yo era bueno, sino porque Dios puso esa voluntad, ese deseo en mí, y por lo tanto esa buena obra se hace. Pero no porque uno sea bueno, sino porque Dios nos ha enseñado a amar, y porque amamos a Dios y queremos que el nombre de Dios sea exaltado, y por eso buscamos hacer el bien. Amén. Y buscamos apartarnos de toda injusticia y de toda maldad, para que Dios sea glorificado en todo y por todo. Amén. Mis hermanos, si así nos amó Elohim, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Todo aquel que comprende el amor de Dios y entiende el amor de Dios, claramente se va a mover a amar, porque eso es lo que Dios va a hacer, y lo va a hacer de esta manera. Dice: Dios nadie jamás lo vio. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor ha sido perfeccionado en nosotros. Fíjese que algunos interpretan de que cuando Yeshua dice en el libro de Juan de que Felipe le pregunta: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y él dice: Felipe, tanto tiempo estoy contigo y no me conoces. Y muchos interpretan de que ver a Yeshua era Dios. Claramente que lo que Yeshua está hablando era de que si no conocía de que él era el Mesías, el que el Padre había anunciado, y que en él, viendo sus obras, oyendo sus palabras, viendo el amor que tenía, uno podía ver al Padre. Amén. Pero no que él era el Padre. Dice que Dios nadie jamás lo vio. El único que pudo darlo a conocer fue el que vino de arriba, Yeshua el Mesías. Amén. Él fue el que lo vio, porque nadie más lo podía dar a conocer. Amén. Por lo tanto, por eso es que nosotros, viendo a Yeshua, entendiendo sus palabras, siguiendo sus palabras, podemos llegar a conocer al Padre. Amén. Dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Ahora, ¿cómo sabemos de que estamos en Dios y de que procedemos de Dios? Por el Espíritu porque el Espíritu de Dios se mueve en nuestros corazones. En el libro de Romanos, capítulo 13, Romanos 5, perdón, voy a leerles algo allí para que Romanos 5 dice: y la esperanza no será avergonzada. O sea, la esperanza de lo que Dios nos ha prometido, de la fe, de la salvación, porque el amor de Elohim ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, ¿cómo fue derramado el amor de Dios en nuestros corazones? Por la gracia de Yeshua el Mesías, por su vida, por su sacrificio. Pero por medio de la fe, entonces Dios nos concedió en esa gracia, el Padre nos concedió el don del Espíritu Santo. Derramó, dice, que es la unción. Derramar es como se ungía a los sacerdotes y a los reyes, se derramaba el aceite de la unción sobre sus vidas. Así el Padre derramó el Espíritu Santo en nuestros corazones. Por eso dice aquí: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Todo aquel que tiene el Espíritu de Dios claramente va a caminar hacia la luz, va a caminar hacia desarrollar ese amor, como dice Pedro: a la fe, a la virtud, a la fe hay que añadirle virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y así desarrollamos el amor en nuestras vidas, que es el fruto del Espíritu. ¿Ven? Porque el fruto del Espíritu está allí: la mansedumbre, la templanza, la fidelidad, la benignidad, la bondad, el gozo, la paz, el amor. ¿Amén?
Dice, y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. Y este es lo principal del testimonio de los discípulos. Dar testimonio de que Dios envió al Mesías, de que Dios envió a su Hijo, a Yeshua, él de Nazaret, el Mesías de Israel. Es el testimonio que damos. Pero es a partir de aquí que entonces el hombre por la fe empieza a recibir todo la multitud, dice, las riquezas de la gracia que se nos son concedidas a través de Yeshua, el Mesías. Dice que cualquiera que confiesa que Yeshua es el Hijo de Elohim, Dios permanece en él y él en Dios. Mi hermano, piense por un momento. Hay un problema con la fe porque la mayoría de las personas se confunden. ¿Cómo es posible que el judaísmo no tenga Dios? ¿Cómo es posible que el Islam, los musulmanes, no tengan a Dios? ¿Cómo es posible que los budistas que hacen bien y todo esto no tengan a Dios? Y cualquier otra religión. ¿Cómo es posible que un cristiano, que diga ser cristiano, sea católico, protestante, evangélico, lo que sea, Dios? Y todos queremos, pero es que Dios nos ama a todos. Sí, Dios ama a todos. Dios amó al mundo, dice. Pero cuando dice que Dios amó al mundo, claramente está diciendo que Dios amó al mundo que Él conoció, que iba a creer en Él. Porque aún los que llegaron a conocer de Dios, o hemos llegado a conocer de Dios, también estábamos perdidos en los delitos y pecados. Así que la gente se confunde porque dice que de tal manera amó Dios al mundo, pero claramente, ¿a qué mundo fue que amó Dios? Pues en Efesios nos dice, ¿verdad? Porque a los que antes conoció, Dios los llamó, Dios los salvó. Quiere decir que Dios amó a ese mundo que Él conoció, que creía en Él, que buscaba reconocerle. Recuerde que aún el profeta dice que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No es porque una persona canta alabanzas y diga cosas a Dios, ya por eso entonces el Espíritu de Dios está en él. Yo puedo cantar mucho y alabar a Dios, pero si en mi corazón no hay Dios, no hay amor, si mi corazón aún está pegado a las cosas del mundo y piensa como el mundo y quiere hacer las cosas que en el mundo hay, pues claramente el Espíritu de Dios no está en mí. Y la verdad es, mi hermano, para usted que es creyente, si hemos creído en Dios, entonces entendamos que los únicos que son hijos de Dios son aquellos que han creído en el mensaje de Dios y en el mensaje que envió a través de su Hijo amado, de Jesús el Mesías. No importa qué religión practique la persona. Si no entra por la puerta, recuerde lo que dijo el Mesías, mi hermano. Nadie va al Padre si no es por mí. Si usted es creyente y usted cree que porque alguien es judío, porque alguien practica una religión y ahí aprenden a hacer cosas buenas y tratan de no hacer cosas malas, que por eso van a ir al cielo, entonces, ¿dónde está lo que dijo el Espíritu cuando dice que la salvación no es por obras, sino que es por gracia? Esto no se lo vamos a decir al mundo, pero nosotros que somos de Dios debemos conocer qué espíritu tenemos y qué es lo que Dios nos ha concedido y cuál es el espíritu que nos guía y por qué es que estamos seguros y confiados en nuestra salvación. Por eso es que cuando alguien que dice hablar de Dios empieza a querer dar a entender que cualquier otra religión también va a estar cerca de Dios porque hacen cosas buenas o porque practican justicia, pues entonces está negando el mensaje. ¿Cómo es posible que una persona que diga creer en Dios, que cree en Jesucristo, que cree en Jesús el Mesías, que no hay problema, que todos podemos venir a Dios, que no necesitamos creer en Jesús el Mesías para venir a Dios? Esa es la mentira más grande, mi hermano.
y ya se está preparando, ya está viniendo. Pero ¿cuántas veces se le cree a ese hombre o a esos hombres que porque se revisten de Dios, se revisten de santidad, se revisten de religiosidad, andan diciendo las cosas que no son? Por eso es que nosotros como creyentes necesitamos saber, conocer y entender cuál es la voluntad del Padre. Nadie viene al Padre si no es por medio de la fe en Yeshua, el Mesías. Y usted me dirá, bueno, ¿qué pasó con aquellos que nunca oyeron? Pues Dios los juzgará a ellos según su condición. Pero si una persona oye y rechaza el mensaje, y no, ¿qué dice la Escritura? Dios no condena a nadie, sino que la persona misma se condena porque está rechazando su salvación. Y no tenemos que ser enfáticos, porque por eso es que va a venir más engaño cada día. Y el engaño va a ser mucho más plausible porque la gente le cree a los hombres, la gente no busca el conocimiento, y todo lo que le creemos a la religión y a los religiosos. Y creemos que porque ellos son religiosos, entonces tienen lo que dicen es verdad. Y van en contra de la misma Escritura, mi hermano. Dice, y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. Cualquiera que confiese que Yeshua es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Es claro. Yeshua mismo dijo, el que me ama y guarda mis mandamientos, mi Padre y vendrá a él y vendremos a él. ¿Sobre quién viene el Espíritu de Dios? Sobre todo el mundo, porque hace obras buenas, porque hace justicia, porque es bueno. No, solamente les es concedido a los que le han creído a Dios por medio de la fe en Yeshua, el Mesías. ¿Cómo va a juzgar Dios? Entonces usted me va a decir, usted puede preguntarse, entonces todos los que no creen en Yeshua el Mesías entonces están perdidos. Bueno, eso lo dice la Escritura, que todos están muertos en sus delitos y pecados. Y si se les da el mensaje y lo rechazan, ¿de quién es la culpa? ¿De Dios o de la persona que rechaza el mensaje? Amén. Esto no se trata de nosotros, es lo que la Escritura dice. Porque si no enfatizamos eso, por eso la gente se confía, ¿no? Que es que haciendo rezos después de muertos o haciendo buenas obras después de muertos, entonces se nos va a conceder entrar al reino de los cielos. Ese es el engaño más grande, mi hermano. Lo que tú no hagas, no te es contado. Porque es tu fe la que cuenta, es nuestra fe la que cuenta. No la fe de otros. No lo que otros hagan, ni siquiera el nombre de nosotros. Amén. Así que yo creo que es hora de despertar y de entender que la salvación, la certeza de la salvación solamente es para aquellos que han recibido el Espíritu de Dios a través de la fe en Yeshua, el Mesías. Y que no todo el que habla de parte de Dios habla verdad. También hay engaño. No porque dice que cree en Yeshua, tampoco por eso hay que creerle. Eso es una señal, una parte, pero no lo es todo. Amén. Porque si alguien hace injusticia y roba y engaña y manipula y tuerce las cosas, claramente no hay amor de Dios, porque está buscando, no cumple el mandamiento mayor. ¿Cuál es el mandamiento mayor de la Escritura? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el gran problema, de que esa es la meta, desarrollar nuestro amor por nuestro prójimo y hablarles verdad, porque aún los padres en el amor disciplinan y en el amor corrigen. Asimismo Dios también a través de la Escritura nos corrige y nos disciplina. Ahora, que nos van a odiar, pues claro que sí. ¿Qué dice la Escritura? El mundo los odiará, el mundo los odiará, porque el mundo no quiere oír la verdad. Pero los creyentes queremos no tener problemas con el mundo, entonces no callamos y no decimos nada, decimos, no, sí, es que todo el mundo, todos somos criaturas de Dios y todos somos hijos de Dios. Dice, y nosotros hemos conocido y creído, versículo 16, en el amor de Dios que Dios tiene hacia nosotros. Elohim es amor, y el que permanece en el amor permanece en Elohim, y Dios y Elohim permanece en él. Y este es un versículo que se usa mucho, esta expresión, Dios es amor, Elohim es amor. Pero ese Elohim es amor, Él no juzga a nadie, Él no va a condenar a nadie. Mi hermano, aunque Elohim es amor,
aunque un padre ama a su hijo? ¿Cuántos padres hay que han llegado a la decisión más dura de tener que desheredar un hijo, aun cuando son sus hijos? Y si el hombre tiene la fuerza, el carácter y el dolor de ver la maldad de un hijo, o el desamor de un hijo, o la ingratitud de un hijo, o la irresponsabilidad, o la maldad de un hijo, y es capaz de desheredarlo en esta tierra, porque ve la maldad que hay en ese hijo y que no merece nada, entonces Dios no puede desheredar a alguien que no le amó, que no le correspondió, que no le buscó, que no apreció lo que Él le dio. No nos engañemos, mis hermanos. Si los hombres podemos hacer cosas, cuanto más Dios. Amén. Y Dios es justo. Pero el hecho que Él es amor no quiere decir que por eso entonces todos van a pasar. Dice, en esto ha llegado a la perfección el amor entre nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, que como Él es en el mundo. ¿Sabe cuál es la confianza que vamos a tener cada creyente? Y que usted y yo deberíamos tener pendiente. ¿Qué es lo que nos va a garantizar la paz y la confianza de que nosotros seremos recibidos? De que cuando Él se manifieste, no nos retiraremos avergonzados. No se nos dirá apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sabe qué es lo que nos da esa confianza? Que nosotros vamos desarrollando el amor de Dios en nuestra vida. Vamos aprendiendo a desprender de nuestro corazón, de este corazón engañoso, y vamos haciendo este nuevo corazón que Dios nos ha dado y llenándolo de bondad y de misericordia y desprendiéndolo de toda avaricia y de toda codicia y de todo aquello que busca solamente nuestro propio interés y beneficio, que muchas cosas aún por temor las hacemos. Ay, ¿qué pasa si yo mañana pierdo el trabajo? Y entonces queremos buscar cómo solucionar el problema y para eso cometemos injusticias y hacemos maldad, solo porque queremos guardarnos de que mañana no nos falte nada. Amén. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que examinar en nuestra propia vida. Amén. ¿Qué espíritu nos está guiando a nosotros? ¿El espíritu de Dios o el espíritu de temor, el espíritu del mundo? Amén. La confianza en Dios, de que Dios es fiel y es bueno, y que su palabra dice que no tendrás falta de ningún bien, y no tendrás falta de ningún bien, mi hermano. Amén. Dice, en esto ha llegado a la perfección el amor entre nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Así somos nosotros en el mundo. En la medida que nosotros vamos viendo cómo el amor de Dios se manifiesta en nuestra vida, cómo empezamos a amar al prójimo, a preocuparnos, a tener compasión, a tener misericordia de aquel que se nos permite ver la necesidad, y tenemos ese corazón dispuesto para dar, para repartir, entonces claramente vamos entendiendo que cómo el amor de Dios se está manifestando en nuestras vidas. Amén. Pero cuando vemos la necesidad del prójimo, y lo dice aquí, dice, en el amor no hay temor, antes bien el perfecto amor echa fuera el temor, pues el temor lleva en sí mismo castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Una de las cosas que dice Juan aquí es que dice que uno empieza acercándose a Elohim por medio del temor. El temor es bueno, dice la Escritura que el temor a Elohim es el principio de la sabiduría, pero no es el fin de todas las cosas. Es bueno mientras nosotros arrancamos de allí. Pero lo que Dios busca no es que le temamos, sino que le amamos. Cuando la Escritura dice que Dios se agrada de todo aquel que le teme, ¿por qué Dios se agrada de eso? Porque claramente es el comienzo del acercamiento, es el comienzo de la redención del ser humano. Pero no quiere decir que eso es todo lo que Dios quiere. No, Dios no quiere que nosotros le temamos. Dios quiere que nosotros le amemos. Que podamos ver su bondad, su misericordia, su compasión, su benignidad, su fidelidad para con nosotros, para con el mundo. Amén. Pero eso es lo que realmente Dios quiere. Si nosotros hacemos algo porque, es que Dios me castiga, entonces aún estamos en el proceso de entender lo que Dios quiere. Amén. Debemos aborrecer la injusticia, es porque claramente cada día debemos saber que a Dios ama la justicia, y que nosotros debemos amar la justicia, y que debemos amar hacer el bien, preocuparnos por el prójimo de verdad, no por interés,
No porque voy a hacer esto porque es que eso se me devuelve después. No, eso es interés, mi hermano. Si usted da para que Dios le dé, eso es interés. Si usted le da a Dios porque usted confía, porque usted está agradecido de lo que Dios le da, eso es válido. Pero si damos para que Dios me dé, eso es interés. Y eso es egoísta. ¿Usted cree que hay amor de Dios en eso? ¿A ti te gustaría que te den algo para que entonces mañana se lo reclaman? Ah, pero que yo te di, entonces me tienes que dar ahora. Eso no es amor. Eso es comercio, eso es interés. Amén. A Dios le damos porque Él nos ha dado más de lo que necesitamos. Amén. Dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. O sea, ¿por qué podemos amar? Porque el amor de Dios fue manifestado en nuestras vidas. Y Él nos enseña a amar. Y su semilla, la simiente que Él nos ha puesto en nosotros, nos ayuda a amar, nos enseña a amar. Nos da la capacidad de amar, que el ser humano no tiene esa capacidad por sí misma, naturalmente. Sino que esa capacidad la recibimos de arriba, de Dios. Por eso dice que el que nace de arriba va a ver el reino de los cielos y va a poder entrar al reino de los cielos. Pero es a todo aquel que nace de arriba, porque el amor viene de arriba. Si alguno dijera, ama y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Elohim, a quien no ha visto. Si nosotros no somos capaces o no desarrollamos ese amor en nosotros para con el prójimo, mi hermano, claramente no podemos decir que amamos a Dios. Porque el amor de Dios se manifiesta en lo que les dije antes. Cuando yo por amor a Dios busco hacer el bien, busco amar a mi prójimo, me preocupo por el bien de mi prójimo, porque quiero, como es conocido que yo soy de Dios y que yo busco a Dios y que yo sirvo a Dios, entonces yo quiero que ese amor de Dios sea manifestado en aquello que Dios me permita hacer. Que realmente el amor de Dios está en mí. Y ahí se manifiesta de que realmente yo amo a Dios. Pero si yo digo que amo a Dios, pero no manifiesto el amor de Dios hacia otros, entonces ¿cómo puedo decir que amo a Dios? Amén. Entonces, ¿cómo se conoce el Espíritu de Dios y el Espíritu de error, de mentira? Porque el Espíritu de Dios va a guiar al creyente a hacer que el amor de Dios se manifieste, a buscar la gloria de Dios, que Dios sea exaltado, que Dios sea conocido en su bondad, en la misma transformación que Dios hace en nuestra vida. Pero todo aquel que busca su propio interés, su propio egoísmo, que solamente está preocupado por vivir como el mundo vive o hacer como el mundo hace, pues claramente Dios no está en esa persona. Y esto es lo que nos va a dar la confianza de que mañana, cuando nos presentemos delante de Él, tenemos esa confianza de que el testimonio de Dios se manifestó en nuestras vidas. Dice la Escritura que el Espíritu, a los hijos de Dios, dice que el Espíritu de Dios da testimonio junto a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Está en Romanos. Fíjense bien, que el Espíritu de Elohim, el Ruach de Elohim, da testimonio junto con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo yo tengo esa confianza? Porque yo sé, mi espíritu de que el Espíritu de Dios me ha guiado, me ha dirigido, me ha renovado, me ha liberado, me ha transformado, me ha empoderado para ahora obrar el bien, para hacer el bien. Y mi propio espíritu da testimonio. ¿Cuál es mi espíritu? Mi intención, mi voluntad, la razón por la que hago las cosas. Ahí está el espíritu que se manifiesta de que el Espíritu de Dios me guía, me dirige, me ilumina. Y no lo digo en forma personal, sino que en todo aquel que también lo recibe. Amén. Entonces, claramente, la confianza, el testimonio, dice la Escritura que cuando Enos fue llevado, fue transpuesto, dice que recibió, vamos a buscar un momento para que usted vea algo que quiero decirle. En el Génesis capítulo 3, ahora que el Señor lo trae a mi mente, dice que en el Génesis 5,
5:22. Dice, y anduvo Enoc con Ha-Elohim, con el Elohim, 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y engendró hijas y hijos. Y fueron los días de Enoc 365 años. El 24 dice, y Enoc anduvo con Ha-Elohim y desapareció porque lo arrebató Elohim. Y dice, no es aquí, es en Hebreos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, perdón, a veces también sé lo que el Espíritu quiere decir, pero mi capacidad a veces me falla. Dice Hebreos 11:5 dice, por fe no fue trasladado para que no viera muerte y no fue hallado porque lo trasladó Elohim, y antes del traslado recibió testimonio de haber agradado a Elohim. Fíjense, mi hermano, que la muerte, la paz en la hora de la muerte, es que nosotros hayamos tenido la certeza, la confianza de que el Espíritu de Dios nos guió, y que el Espíritu de Dios hizo la obra de renovación y transformación en la vida, y que vivimos en el amor de Dios y manifestando el amor de Dios, porque el testimonio se nos es dado por el Espíritu Santo y por nuestro propio Espíritu. Fíjate que se lo dije, el Espíritu de Elohim y el Espíritu nuestro da testimonio de que somos ¿qué? Hijos de Elohim. No hay nada en este mundo que te pueda dar la certeza a la hora de la muerte, si es que mueres con la conciencia de que realmente vas en paz, sino el hecho de haber tenido el testimonio del Espíritu Santo y de tu propio espíritu de que hemos agradado a Dios. Y si hemos agradado a Dios, mi hermano, podemos morir en paz. No importa lo que venga, ni cómo nos toque morir, lo que importa, así el mundo nos vea como tristemente ha sucedido. ¿Cuántos hijos de Dios el mundo ha matado? La religión ha matado, simplemente porque no obedecieron lo que el mundo ni la religión quisieron hacer. Por eso mataron a los discípulos, y han muerto muchos discípulos, porque tristemente prefirieron morir agradando a Elohim que sometiéndose a lo que el mundo o la religión misma imponía. Amén, que era en contra de la verdad de Dios. Versículo 21 de Juan, terminamos aquí. Y este mandamiento tenemos de parte de él: el que ama a Elohim, ame también a su hermano. Amén. Ese es el mayor mandamiento. Si guardamos el mandamiento del amor, porque el amor no hace daño a nadie, no engaña a nadie, no explota a nadie, no roba a nadie, no confunde a nadie, no busca lo suyo propio, no se vanagloría. Porque si alguien hace algo por su propio interés, entonces el amor de Dios no está en él. Si alguien le hace daño a su prójimo, o permite que su prójimo sufra daño, entonces es porque el amor de Dios no está en él. Que Dios, mi hermano, nos ayude y que realmente tengamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Amén. La gente sí es triste que tengamos que partir en circunstancias como estas que están pasando hoy en día. Unos mueren por una cosa, otros mueren por otra cosa, pero lo importante, mi Dios, mi hermano, es que a la hora de morir, que nuestro testimonio de que hemos agradado a Dios realmente se manifiesta en nuestras vidas. ¿Cómo discernimos el Espíritu de Dios y el Espíritu del mundo? Que el Espíritu de Dios ama y no busca lo suyo propio, mientras que el Espíritu del mundo solo busca lo suyo propio, solo busca su propia bienestar y complacencia. Amén. Aun cuando hablen de Dios, aun cuando hablen de Dios, mi hermano, hay que discernir el Espíritu. Amén. Padre Santo y Padre bueno, a ti damos gloria y damos honra y alabanza, Padre, porque solo tú eres Elohim y no hay Elohim fuera de ti. Padre, gracias. Gracias, oh mi Dios, oh Padre amado, porque tú eres el que nos enseñas, el que nos ayudas a entender y a comprender tu voluntad. Tú eres el que has derramado
el Espíritu Santo de santidad en nuestras vidas. Y eres tú el que pones el querer como el hacer en nosotros para que podamos caminar en esas obras que tú preparaste de antemano, para que caminemos en ellas. Todo es tuya y toda es gloria tuya. Padre, ayúdanos a que nuestro corazón se hinche cada día más de amor por ti y que podamos aprender por tu amor y por tu Espíritu a amar cada día más a nuestro prójimo, a desprendernos de todo egoísmo en nuestras vidas y que podamos realmente servir, Señor, a ti, a tus propósitos, a tu voluntad, a que tu amor sea manifestado a través de las buenas obras que tú nos concedas hacer. Ayúdanos a disponer nuestras manos para que se abran para ayudar a todo aquel conforme a las medidas de nuestra capacidad que tú nos concedes. Padre, gracias. Gracias te doy y te suplico, Padre amado, una vez más por aquellos que hoy sufren, Señor, de esta enfermedad, de este virus, de esta enfermedad. Padre amado, solo tú sabes lo que te pedimos, Señor, que pongas temor de ti en el corazón de los médicos, en el corazón de las enfermeras, en el corazón de todos aquellos que pueden curarlos, que pueden ayudarles, que no por ningún interés económico ni personal, Padre eterno, le nieguen, Señor, la ayuda a estas personas que están en necesidad, que quieren la vida, que quieren respirar. Pon gracia en ellos, Padre eterno, para que les ayude y ten misericordia de todos aquellos que hoy padecen y están enfermos de este virus y de cualquier otra enfermedad, Padre amado. Ten misericordia, mi Dios, de los pobres, de los huérfanos, de las viudas, de los necesitados, de los que están oprimidos, de los que están enfermos de cáncer, de los niños que ahora, Señor, sufren de este nuevo mal que se ha manifestado. Guarda a nuestros niños, guarda a nuestros hijos, Padre amado. Ten misericordia de todos nosotros, ayúdanos. Y Padre amado, tú eres el único, mi Dios, que puede socorrernos y librarnos de la maldad y de la impiedad de este mundo, Padre eterno. Padre amado, y ten misericordia de esta tu creación, Padre amado. Padre eterno, por los que no tienen empleo, ayúdales, provéeles. Por los que están, Señor, pasando por situaciones difíciles, ayúdales, Padre amado. Padre amado, por todos nuestros familiares, parientes y amigos, donde quiera que se encuentren, ten misericordia de ellos, los encomendamos en tus manos, Padre eterno, pero sobre todas las cosas, abre nuestros ojos, abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, pon hambre y sed de justicia, hambre y sed de ti en nosotros, Padre amado, para que te busquemos, Señor, en estos tiempos de aflicción y de tanta incertidumbre. Que por medio de todo esto, mi Dios, que aunque sea maldad de los hombres, Padre amado, si es que es maldad de los hombres, que todo esto obre para bien de aquellos que te aman y por medio de todas estas circunstancias podamos buscarte y encontrarte, Padre amado, porque tú no estás lejano, Padre eterno. En el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor Jesús Nazaret te lo pedimos y te damos